Hoy tenemos el placer inmenso de contar con 3 panelistas y una moderadora de lujo que nos van a hablar sobre el efecto borde. Aunque en ecología el efecto borde es visto como cuando 2 hábitats que son totalmente diferentes son abruptamente puestos en contacto y por lo tanto producen algo nuevo. En nuestro foro se trata sobre traducciones, trasiegos, otras conversaciones que se dan en otros espacios. Los dejo con Guadalupe, que les va a hacer la introducción. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco al foro y a mis colegas y amigos y amigas aquí presentes el estar aquí con ustedes en este panel Efecto Borde, que tan sugestivamente combina la naturaleza y la cultura, o sea, todos estos conceptos que están viniendo de la importancia que tiene hoy en día la naturaleza y de cómo, digamos, se dan todos estos cruces, todas estas cuestiones de traslado, las diásporas, las negociaciones, y de eso habla Efecto Borde. O sea, estamos aquí 4 personas que todas hemos experimentado esos traslados de contexto, esas maneras de adaptar nuestra experiencia, nuestra formación, nuestro saber a otros lugares donde hemos tenido que enfrentarnos a nuevas maneras de hacer, a nuevas formas de valorar, a nuevos modos de entender incluso el lugar de los museos, las colecciones, las maneras en que la gente construye esos patrimonios. Y realmente es un reto y además un placer contar con las experiencias tan variadas de quienes acompañan aquí en la mesa. Yo voy a empezar con María Elena Ortiz, que es en estos momentos curadora asociada del Pérez Art Museum de Miami. Y María Elena tiene una experiencia sumamente interesante porque María Elena, muy joven, se optó por una experiencia en un lugar sumamente demandante como es Ciudad México. Trabajó en la Sala Siqueiros con Tayana Pimentel, un lugar muy importante para la escena de la arte emergente mexicano. Ella viniendo de una formación en los Estados Unidos, viniendo además siendo originaria de Puerto Rico y teniendo también todos estos cruces, se vivió en ese medio. Ella nos va a contar un poco porque es sumamente interesante el trayecto de ella de los Estados Unidos hacia México, luego volver a los Estados Unidos, ahora ocupar esta posición en un museo como es el Pérez. Y María Elena, te voy a dejar con esa. María Elena también tiene una experiencia curatorial relevante en el Caribe, ha curado también muestras muy interesantes sobre artistas también mexicanos, y ella nos va a hablar un poco de estos diálogos. María Elena, por favor. Muchas gracias. Y muchas gracias a Sara por la invitación y también a los panelistas. No, estoy muy contenta de estar acá. Cuando yo recibí la información del panel, pues me llamó mucho la atención porque yo no sé cuánto de la práctica curatorial se puede traducir. Para mí la práctica curatorial es una negociación y es una conversación en la cual uno pone una idea, la presenta y luego, pues quién sabe, ¿no? Y se va, y la idea se va transformando mientras los proyectos comienzan y luego se exhiben, ¿no? Y por eso se me surgió la idea, ¿no?, del efecto Doppler. También soy fanática de Soda Stereo. Y me pareció mucho, me gustaba esa idea de la negociación, ¿no?, de cómo uno está negociando y exponiendo ideas como si fuesen frecuencias que se están acercando y alejando al mismo tiempo. Y por eso de repente pensé en este performance que yo vi en Martinica, donde 2 chicas estábamos en una playa, ya se pusieron unas mallas, empezaron a ponerse como cosas adentro y empezaron a meterse al mar. Y me pareció interesante porque yo encuentro que el curador, de repente, como las personas que ven en las imágenes son seres que tienen sus historias, tienen sus contextos y luego están intentando negociar y presentar esos contextos a un público en general, ¿no? Yo, como decía Lupe, yo soy nacida y criada en Puerto Rico.
y luego mi formación educativa fue en los Estados Unidos. Puerto Rico pues también es un espacio muy especial porque es una de las últimas colonias de los Estados Unidos y bueno, no entremos por ese tema, pero lo que voy es que en cuanto a su relación política y estética es un lugar muy particular que vale la pena no hablar más en otro momento. También yo soy una persona, como seguramente ya han notado, que soy una mujer de color y trabajar en los Estados Unidos cuando en ese contexto donde la raza, la identidad es súper politizado, ¿no? Podemos hablar en las últimas elecciones de cómo eso ha sido politizado. Eso también influye mucho en la manera en que yo estoy viendo y recontextualizando mi mundo para el público. Y de repente yo encuentro que algo que quizás van a ver es que siempre en mis proyectos hay algo personal que intenta acercarse a algo, no digamos universal, pero algo que pues le puede hablar a más personas. Por eso decidí incluir esta pintura de Chabalala Self, que es una pintora afroamericana de los Estados Unidos, que ella pinta mucho mujeres de color y también cómo esas mujeres de color son exotizadas y son y su representación, sus cuerpos tienden a tener hipersexual y estoy seguro que aquí en Colombia ha de ser parecido porque a mí me pasa mucho cuando viajo a través de Centroamérica o el Caribe que gente me preguntan, o sea, me han confundido por ser prostituta o esto y lo otro, por simplemente la manera en que yo me veo y la manera en que mi cuerpo es hipersexualizado en ciertos contextos. Y por ejemplo, ella, yo trabajo en los Estados Unidos, es una artista en la cual al representar ese tipo de ideas a mí me llamó la atención y pudimos adquirir una de sus obras para el museo de la colección del Peterson Museum en Miami, ¿no? Y por eso por eso la idea de la subjetividad y la recontextualización es muy importante, porque de esa manera uno va entonces formando colecciones y creando e incluyendo nuevas historias. Yo trabajo en Florida, que es un espacio bien particular también, donde no solamente el sur de la Florida es muy diverso y hay una pluralidad de culturas latinas ahora mismo, muchos venezolanos, muchos colombianos, muchos cubanos. También es un lugar hiper conservador. O sea, cuando uno sale de Miami, uno empieza a ver otro tipo de realidad y otro tipo de dinámicas. ¿No? En Miami todo el mundo habla español, pero lejos de Miami no es así. Y también es un lugar súper de turismo, ¿no? Y de repente parte de mi trabajo también es acercarme a esos públicos y crear contenidos para esos públicos que quizás son muy diferentes a mi historia y a mi realidad. Por ejemplo, esta es una pintura de un artista local en Miami, es una pintura actually bien pequeña, que él empezó a pintar fachadas de calles durante las épocas de las elecciones y uno en Miami, a pesar de ser un espacio tan diverso, pues sí veía apoyo al partido, a los candidatos más conservadores que se estaban postulando para la presidencia. Yo decidí incluir esta imagen de Firilei Báez, que fue uno de los primeros proyectos que yo hice en el museo, porque Firilei es una artista dominicana que se ha criado en los Estados Unidos. Y casualmente, o sea, hablando de la recontextualización, ella cuando comenzó su carrera y la comenzó en Nueva York, realmente sí tenía fama, pero no era súper, o sea, no pegaba, ¿no? Y ella trabajaba y no pegaba. Luego yo decidí invitarla a hacer un proyecto en Miami, porque me pareció que Miami era un escenario muy importante para presentar su obra, pues porque ella nació en la República Dominicana, Miami tiene una gran conexiones con el Caribe, aparte de eso, su obra realmente sí dirige lo que implica ser latino en los Estados Unidos, y cuando digo eso me estoy refiriendo a latinos que llevan mucho tiempo en los Estados Unidos, que su obra quizás no está tan ligada al modernismo latinoamericano, pero sí a lo que implica vivir allí, especialmente en cuestiones de identidad. Y pues consideré que pues hacer una exhibición de ella en Miami sería ideal, porque ese contexto le daría otro tipo de lectura a su obra que ayudaría a su comprensión a nivel ya más masiva, a nivel de audiencia. Y efectivamente este proyecto se hace, la carrera de ella se impulsa y bueno, ahora creo que tiene dos, una galería en Nueva York, otra en Chicago, otra en San Francisco, después de hacer un proyecto
en Miami. Y a lo que voy también, ¿no?, con esta negociación del efecto Doppler, las frecuencias, de la traducción, o sea, el contexto y cómo se recontextualizan las cosas, a mí me parece muy interesante y muy importante a la hora de trabajar. Y creo que seguramente tiene también que ser por quién yo soy dentro de estas instituciones. O sea, las instituciones culturales tienden a ser muy conservadoras, o sea, en todo su nivel, no solamente qué tipo de arte se expone, sino también las personas que trabajan dentro de las instituciones, y por eso en vez de yo intentar ser algo que no soy, prefiero presentar lo que soy, tomando en cuenta que va a haber una negociación y tomarlo, ¿no?, dirigirlo de frente, ¿no? Una pregunta. Sobre este mismo tema, una pregunta. Hoy en día no se puede pensar un museo si no se piensa su relación con la ciudad. Y de alguna manera tú comentabas que Miami es esta ciudad que todo el mundo es turística para la compra. O sea, un museo, Miami, ¿cómo es ese, qué hace el museo y cómo adaptas tus experticias a ese contexto? Pues mira, con mucha estrategia. Yo creo que aparte de eso, yo añadiría que Miami es una ciudad que, o sea, es mucho más joven que la Ciudad de México, por ejemplo. Y el museo que tenemos ahora es el primer museo masivo de la ciudad de Miami, o sea, es un museo hecho para la ciudad, que es grande, que intenta tener una colección. Empezamos a coleccionar en los 90, o sea, es un museo muy, muy joven, y nuestro público es muy joven. No lo digo de edad, también en cuanto a su acercamiento hacia el arte, o sea, no es como en el DF o en Nueva York, que la gente está bien familiarizada con ir a un museo y lo que implica ir a un museo. Así que a veces, cuando hacemos proyectos súper como históricos, la gente o sea, es más difícil acercarse al proyecto. Por ende, yo hice un proyecto que era el que iba a mencionar ahora, que es un proyecto sobre el dominó, algo que yo pues crecí jugando en el Caribe dominó, pero es una manera sencilla, pero también oportuna, de poner artistas como Robin Roth, que es un artista de África del Sur, que hace performance y que hace documentación de sus performances, con personas como Adriana Lara, que está hablando aquí sobre este proyecto, se llama Golpe de Estado, o sea, que tiene una idea política dentro de la pintura, al igual que otros proyectos donde intentan crear espacios sociales dentro de la galería, como esta mesa de dominó, que de repente pues uno puede entonces mostrar distintos tipos de arte con un tema muy sencillo y relativamente superficial, como es el juego, pero entonces incorporar distintos tipos de proyectos que realmente entonces están dándole a la audiencia una idea bien amplia de lo que puede ser arte contemporánea dentro de los espacios de exposición. Perfecto. También quería mencionar brevemente algunos proyectos con los cuales estoy trabajando ahora. A los que vayan a Art Basel, ahora en Miami, estoy haciendo un proyecto con José Carlos Martinat, que es un artista peruano, y que a mí me llamó mucho la atención he trabajado con él en otros momentos, pero quería hacer un proyecto con él en este momento porque yo supe que él estaba trabajando con pintas, ¿no? Grafitis de venezolanos en Venezuela, ¿no? Y él iba a Venezuela y se robaba estos grafitis, que es lo que ven en la imagen, y luego los incorporaba, los apropiaba y hacía distintos tipos de esculturas o murales con ellos. Y yo voy mucho al aeropuerto y tengo que tomar mucho Uber para ir al aeropuerto. Y ahora en Miami hay un montón de venezolanos, como hay aquí en Bogotá, que están tratando de sobrevivir. Están tratando literalmente de sobrevivir. Y pues yo dije, bueno, tenemos que hacer algo con esto en el museo. Sin embargo, luego me acordé que yo vivo en Florida y que en Florida pues es importante crear como momentos más amplios para nuestra audiencia. Y entonces decidimos hacer así. La técnica es lo que exactamente ves aquí. Él tiene como una sustancia que pone en la pared y entonces sale una capa de pintura. Y la van enrollando y la van sacando, sí. El artista se llama José Carlos Martinat, sí.
Sí, y que de repente el proyecto también puede tener otras implicaciones a nivel, ¿no? ¿Quién es él para apropiarse de este tipo de graffiti? Que también es muy fuerte, ¿no? Lo que está pasando en Venezuela es muy, muy fuerte. Pero esas son el tipo de preguntas que el arte contemporáneo intenta plantear. Bueno, yo sí quería hacer algo como que tuviese algún tipo de arraigo político dentro del contexto norteamericano, y decidimos, o él nos presentó esta idea de hacer una instalación político y que también fuese accesible para el grupo, para la audiencia que tenemos en el museo. Así que pues él propuso esta instalación de luces que pues es bien llamativo, es muy atractivo, pero cada escultura está hecha con distintos símbolos que están ligados a la situación actual de los Estados Unidos. Por ejemplo, aquí uno ve, y estas son pruebas del estudio que él le mandó hace una semana, pero uno ve aquí el muro, ¿no? El gran muro que quiere construir el presidente, que el muro ya existe, o sea, ya hay un muro en la frontera de los Estados Unidos, pero pues él quiere construir uno más, ¿no? Y terminarlo. Y también ven al costado una imagen de una familia corriendo, que son señales reales en algunas partes de la frontera de los Estados Unidos que hay para avisar que pueden haber inmigrantes, y como ustedes quizás ya bien saben, que recientemente el gobierno estadounidense estaba separando familias en la frontera, ¿no? Entonces, pues lo que va a hacer el proyecto es una instalación de luces que son cinéticas, uno entra y se prende en distintos momentos, no bien como de experiencias, ¿no? Experiencias, ya. Pero cada escultura a luz pues tiene distintos símbolos, como la bandera de la Confederación Americana, etcétera, etcétera, y pues, ¿no? Ojalá puedan ver el proyecto. Esta fue una conversación, una radio portátil que hicimos en Arles, en Francia, y a mí me parecía interesante esta imagen, pues porque si ves la imagen, todos somos bien diferentes, pero estamos teniendo una conversación sobre nuestros proyectos, sobre nuestros contextos, y yo veo la práctica curatorial como una conversación. Y eso se ve reflejado en otro proyecto nuevo que estoy haciendo, que es dedicado al Caribe, que se llama El otro lado del ahora, Foresight, que es como viendo hacia el futuro en el arte contemporáneo caribeña, donde estoy trabajando con 12 artistas, estoy trabajando con otra co-curadora de Trinidad, que se llama Marsha Pierce, y estamos trabajando con 12 artistas planteando la pregunta de qué puede ser un futuro para el Caribe. No solamente en términos de imaginación y futurismo, pero también en términos reales, y la zona caribeña pues es un contexto bien politizado, siempre ha sido bien politizado y bien diverso, ¿no? Hay colonias francesas, inglesa, española, estadounidense, holandesa, y cómo entonces se puede hablar de la región a través de una idea un poco más positiva o no tan ligada a historias de dolor, que es lo que tiende a verse mucho en el arte caribeño contemporáneo. Y estos son algunos de los artistas con los cuales estamos trabajando. El anterior es un artista de las Bahamas, que se llama Lavar Monroe, Ángel Otero, Cristina Tufiño, ¿no? Como que dando un poco de idea del tipo de proyecto, pero, o sea, literalmente está planteada una pregunta y todavía estamos desarrollando, ¿no? Distintos proyectos que vamos a hacer para esa exposición. Yo vi una exposición en Alemania que me gustó mucho y que me parecía que detonaba un poco el tipo de ideas que a mí me gusta, que fue una exposición sobre surrealismo en Egipto en los años del 38 al 48, y me pareció muy interesante, pues, porque es cosas que uno no piensa, ¿no? O sea, uno no piensa en que pueda haber surrealismo en Egipto, pero sí hubo surrealismo en Egipto, y eso hablaba de esta idea de incluir otras historias, de incluir otras ideas, de incluir otras voces que pueden, no, que traen su subjetividad, pero que pueden acercarse a una conversación un poco más expandida. Y este es un proyecto de una artista con la cual trabajé hace poco,
que ella hizo proyectos sobre la frontera, intentando hacer una comparación entre la frontera estadounidense y la frontera que existe en el Mediterráneo, ¿no? Y cómo realmente ahora mismo en el mundo contemporáneo estamos viviendo un problema de refugiados a nivel global. O sea, no solamente lo que está pasando aquí con la frontera de México y de Venezuela y Colombia, también está pasando en la frontera con México y Estados Unidos y en Europa, y podemos seguir así nombrando por qué está esta dinámica de migración global y qué, ¿no? Y a dónde vamos con eso. Y quería terminar con algo que yo siempre quise hacer, que nunca pude hacer, porque en Estados Unidos me dijeron que no. Y fue que, pero eso no importa, ¿no? Y por eso también quería presentarlo, porque creo que siempre va a haber esa persona que te va a decir, no, eso no hace sentido, no puede pasar, pero uno siempre tiene que decir, ok, está bien, me voy y voy a hacer lo que a mí me da real gana como sea. Que era que, por ejemplo, este proyecto que está aquí hacia la derecha, es un proyecto que yo vi en Puerto Rico en el 2002 y fue como algo muy inspirador para mí, y a mí fue un momento que dice, yo quiero trabajar en el arte, no sabía qué podía hacer en el arte, pero dije, eso, quisiera estar en ese medio. Y es un proyecto de un artista puertorriqueño que se llama Chemi Rosado Seijo, que él fue a un pueblo que se llama Naranjito, y él pintó las casas, ese es el pueblo, ¿no? Que es un pueblo en la montaña, y él pintó las casas del punto de verde, ¿no? Acercándolas a la montaña. El punto en Puerto Rico es el lugar donde se vende droga. O sea, que él estaba como que, y la droga en Puerto Rico es el mercado más grande que hay. O sea, en Puerto Rico no solamente hay efectivo fluyendo en la calle porque hay un mercado de droga. O sea, ese es el punto de nivel de la dinámica de la industria de la droga en Puerto Rico. Y él pintó las casas de verde de esa área en ese pueblo, y también con otros colaboradores, hizo museo, hizo como una labor cultural muy interesante y muy productiva. Y a mí me llamó mucho la atención ese proyecto porque era un proyecto de arte social, ¿no? Y una vez cuando comencé mi proyecto de tesis en San Francisco, a mí yo le comenté ese proyecto a mi asesor de tesis, y le dije, a mí siempre me gustaría pensar, ¿por qué no hablábamos el proyecto, este proyecto cómo representa una modernidad fallida en el contexto de Puerto Rico específicamente, y quizás como ver cómo esa idea podría ser comparada quizás con las imágenes de la modernidad, ¿no? Este Día de la Montaña de Paul Cézanne, y qué tipo de dinámicas y conflictos podrían surgir si uno se pensara a plantear esa pregunta. Y luego el asesor me dijo, no, eso no hace ningún tipo de sentido, no vamos a hablar de eso, no tiene nada que ver. Y pues luego terminé haciendo mi tesis sobre la Bienal de La Habana, y pues está bien, estuvo muy chévere y muy, muy bonito, pero siempre no, pero pues sí, así fue. Bueno, yo creo que por la afinidad que tienen los diferentes temas, mejor expone cada uno, y luego hacemos preguntas para establecer una conversación más dinámica entre todos. Entonces voy a presentar a José Esparza Chonqui, que también está en una situación especial porque recién va a ingresar a una nueva posición curatorial en Storefront of Art and Architecture en New York. Y José viene del Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. También es una persona con experiencias fronterizas muy, muy fuertes desde su propio origen en la propia frontera de México, Estados Unidos. Y yo quisiera a José un poco incentivarle a que nos hablara acerca de, bueno, dejar una posición importante. ¿Qué te llevas? ¿Cómo has pensado el nuevo contexto? O sea, ¿te vas a ir de ciudad? ¿Vas a trabajar en otro medio, con otro centro? Quizás con otras expectativas. Porque creo que es válido para todos. Yo siempre recuerdo, y me hizo acuerdo ahora de una manera muy fuerte María Elena, siempre recuerdo que un curador que fue mi maestro, que fue Agnaldo Faria en Brasil, Agnaldo Faria decía que la curaduría consistía en crear discusiones oportunas
O sea, que el curador tenía como rol generar discusiones oportunas en un contexto, o sea, la oportunidad que tiene que ver con eso. Y recordaba también, a propósito de esta conversación, y me parece pertinente porque puede ser estímulo para los tres, un texto muy importante que hizo uno de los curadores emblemáticos de América Latina y productores también de discursos sobre el arte latinoamericano más poderoso, que es Justo Pastor Mellado. Justo tiene ese texto emblemático del curador como creador de infraestructura y que se basa precisamente, a pesar de que el efecto borde estamos manejándolo hoy, en un efecto borde de la época, en el momento en el que él generó este concepto que a todos los curadores de América Latina nos ha influido mucho. Entonces, quiero que también vean sobre este concepto, o sea, el curador sobre alguien que genera discusiones oportunas, como si vienes de otro contexto, puede generar una discusión oportuna o a través de qué estrategias, con qué conocimientos y también cómo te conviertes o se convierten en general en creadores de infraestructura para esos nuevos contextos. Por favor, José. Gracias. Gracias por la invitación, Sara y Artbo, por moderar el panel. Muy contento de estar aquí. Como mencionaban ahora, justo esta experiencia de la experiencia fronteriza es muy cercana a mí. Yo soy mexicano, de la ciudad de Mexicali, que es en el norte del país de México. Es una ciudad fronteriza con un pequeño pueblo en Estados Unidos llamado Caléxico. Y justo crecí siempre como entre estos dos contextos, ¿no? Y como mediando estos dos contextos. Pero también es interesante pensar en, dentro del marco del efecto borde que se articula como el concepto de la charla. Yo empecé como curador, o más bien le entré al asunto curatorial desde la arquitectura. Yo soy arquitecto de formación, estudié arquitectura en Guadalajara, y al terminar mis estudios de arquitectura me mudé a Nueva York y empiezo, como desde una temprana edad sabía que mi interés en la arquitectura era más como en el entorno construido y las implicaciones sociales, políticas del entorno construido, y mi interés en practicar o pensar en la arquitectura venía más dirigida hacia como proyectos curatoriales. Y mi primer trabajo en Nueva York, una vez terminó la universidad, fue en una pequeña organización que se llama Storefront for Art and Architecture, que es justo, como se mencionaba, regreso ahora ahí como 10 años después, ahora como director, una posición que asumo el 5 de noviembre, y es quizá, pensando en este asunto de crear infraestructura institucional, me parece interesante porque justo yo vería esos 10 años de cuando empecé primero en Storefront como intern y ahora que regreso como director, una trayectoria en donde yo buscaba una como experiencia, buscaba distintas experiencias institucionales. Primero en mi tiempo en Nueva York estuve, ya haré como una pequeña reseña de lo que he hecho en esos 10 años para contextualizar cómo ahora regreso como director, pero estuve en Nueva York primero como intern, hice estudios de posgrado en donde ya me enfoqué más en curaduría en la Universidad de Columbia en Nueva York, pero también esto siempre fue dentro de la Escuela de Arquitectura. Hice un programa de curaduría dentro de la Escuela de Arquitectura de Nueva York, y para mí siempre era interesante pensar en esta como negociación entre el arte y la arquitectura y cómo podíamos pensar en proyectos que vienen desde esa línea de pensamiento. Y regreso a la Ciudad de México y asumo una posición en el Museo Jumex, que estaba por inaugurarse. Como saben, tiene una estructura institucional muy particular, es un museo privado, financiado principalmente por una empresa de jugos, ahí como tuve esta experiencia institucional bastante particular. Después de ahí me voy al Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, como se mencionó, y es donde he estado los últimos casi 3 años, y por supuesto que el entorno institucional de Jumex y el de Chicago son completamente distintos, ¿no? Pasé de tener, digamos, una infraestructura en donde en el Museo Jumex, por ejemplo, no se hace
fundraising. Y en los museos en Estados Unidos, como todos sabemos, es justo lo opuesto, ¿no? Pasé de una estructura en donde teníamos una empresa que de cierta manera supervisa el programa a un museo con un patronato de aproximadamente 60 personas. Entonces, para mí, y con roles completamente distintos, ¿no? En el Museo Jumex yo no participaba, por ejemplo, en los asuntos de la colección, la colección de cierta manera opera separada al programa del museo, y en Estados Unidos la colección es integral para los museos, ¿no? Y entender, participar en los comités de colección, entender como qué tipos de artistas queríamos coleccionar, hacer pensar en eso en relación al programa de exposiciones que estamos haciendo también, y nada, entonces ahora en noviembre asumo una posición como director en Storefront for Art and Architecture, que es completamente distinta, ¿no? Y justo quería hablar un poco de las raíces de esta organización, porque también es esta como organización fundada en 1982, que yo pensaría que muy poca gente fuera de como, digamos, para mí ha sido muy interesante ver quiénes están familiarizados con el programa de Storefront y quiénes no. Fue una organización que se funda en 1982 por una pareja de un artista y un arquitecto. El arquitecto era Kyung Park, un coreano que vivía en Nueva York, y su pareja de entonces, que era la artista Shirin Eshat, una artista ahora como reconocida internacionalmente. Esta organización se funda, como digo, en 1982 con el interés en presentar proyectos que están en la intersección del arte y la arquitectura, con una misión como muy particular, ¿no? Que hay pocos espacios que tienen como esa misión tan enfocada de presentar proyectos que están justo en esa intersección. Para mí es interesante presentar también como el espacio, que es muy singular. Es un proyecto que comisionaron en 1992 los directores, que eran Kyung Park y Shirin Eshat, junto con Claudia Gold, que es ahora la directora del Jewish Museum en Nueva York, y invitan a un artista y a un arquitecto a repensar la fachada, que el artista era Vito Acconci y el arquitecto era Stephen Hall, y hacen este proyecto de fachada muy singular que realmente como que representa, digamos, el interés de Storefront, de justo repensar el espacio público, el espacio privado, y hacen esta fachada como permeable, ¿no? En donde cuando se abren los paneles, realmente el espacio de exposición se convierte en espacio público, ¿no? Es casi como si fuera una banqueta. Y ha sido como un proyecto muy emblemático. En un principio esta fachada iba a ser un proyecto que iban a comisionar cada año, iban a invitar a un artista y un arquitecto. Obviamente era una operación como muy grande para una organización tan pequeña y deciden dejarla permanentemente. Ahora es un landmark de la ciudad de Nueva York, y es realmente como el reto principal para el programa de los artistas y arquitectos invitados, realmente como interactuar con la fachada. Los mejores proyectos, en mi opinión, que se han presentado en ese espacio son aquellos que entran en un diálogo directo con el proyecto de la fachada. Pero un poco más de la historia de Storefront, que ahora está ubicado en Kenmare Street, en Nolita, esquina con Lafayette. Antes era un pequeño Storefront a un par de cuadras arriba, en Prince Street. Y era un pequeño storefront, una vitrina, un aparador como pequeño, en donde hacían proyectos como muy radicales que justo estaban en esa intersección del arte y la arquitectura. Inauguran con un programa muy interesante que se llamaba Performance A through Z, performance de la A a la Z, que son un performance al día por cada letra del abecedario. Y esto fue como realmente como que los artistas tomaron la calle de Prince Street, y había desde Carly Schneeman, que hizo como performances dentro de este programa, pero también como muchos artistas de la escena de Downtown New York que estaban muy involucrados en estos como artist run spaces, ¿no? Desde Dan Graham, como Vito Acconci, y Dan Graham justo creo que vivía arriba de ese edificio, arriba del primer storefront. Para mí es
como hablábamos ahora de la infraestructura institucional, es importante contextualizar el surgimiento de una organización como Storefront, que se funda en 1982, dentro del panorama institucional del resto de Nueva York, ¿no? Como sabemos, muchos de los museos de arte contemporáneo en Estados Unidos se fundan aproximadamente alrededor de 1968. 1968 se podría decir que es cuando se empieza a repensar el arte moderno y el arte contemporáneo que estaban haciendo muchos otros artistas, no tenía representación en espacios institucionales. Y empiezan a surgir en Nueva York muchos espacios alternativos o artist run spaces o proyectos completamente como antiinstitucionales de cierta manera, que es interesante también ver ahora cómo algunos de ellos han crecido a ser lo que son. Pero Storefronts para mí es importante contextualizarlo a esa línea de historia institucional de Nueva York, en donde surgen proyectos como desde el Studio Museum Harlem, que se funda en 1968, el Museo del Barrio en el 69, PS1 por Alana Heiss en el 71, The Kitchen en el 61, Art Space en el 72, el New Museum en el 77, Exit Art, que ya no existe, por ejemplo, en el 82. Storefront de cierta manera está conectado y vinculado a esa historia institucional alternativa. Y para mí es muy interesante reflexionar en dónde están estos espacios ahora. O sea, por ejemplo, un caso muy conocido es el New Museum, que empieza como en un segundo piso en Broadway, un espacio alternativo, y ahora tiene un edificio diseñado por unos arquitectos japoneses que acaban de adquirir el terreno de al lado y lo va a hacer Rem Koolhaas. Digo, ya es como este megaproyecto de museo, ¿no? Luego pensar en otros espacios como Art Space, que se ha mantenido de cierta manera como este espacio alternativo para artistas, pero todas estas organizaciones tenían como misiones muy específicas que de cierta manera no encontraban representación en el espacio institucional que ya existía. Y Storefront de cierta manera se ha mantenido en esa justo como línea experimental en donde quizá ha crecido su público, pero también sigue siendo como medio underground y poca gente está familiarizada con su programa, pero para mí también veo como algo muy positivo y muy interesante en poder mantenerse como distante a ese crecimiento institucional, porque de cierta manera también le permite hacer proyectos mucho más experimentales, ¿no? ¿Qué más? No sé si… Y para hablar un poco como de la historia del programa de Storefront, es súper fascinante realmente pensar en esos proyectos que se han hecho desde el 82 hasta ahora, con exposiciones en mi opinión increíbles, como After Tilted Arc, que era una exposición organizada por Tom Finkelpearl, que fue hasta recientemente director del Queens Museum y ahora es el Commissioner de Cultura de Nueva York, y organizó esta exposición también como que siempre eran exposiciones como muy politizadas también, ¿no? Que hablaban como del entorno construido de una manera que interactuaba como con las condiciones sociales de espacios públicos. Tilted Arc es una exposición que surge a partir de una controversia que sale en Nueva York porque iban a instalar un Richard Serra en la Plaza Federal de Nueva York y hubo creo que muchas protestas y tal, entonces Tom Finkelpearl organiza una exposición que realmente cuestionaba como qué es el arte público, y con participación de artistas como Mierlander Menukel, es como muy de la escena de Nueva York. Body Buildings, que es una exposición increíble que hace Dylan Scofirio, ahora unos arquitectos como muy reconocidos, que son los que hicieron el High Line, hicieron Lincoln Center, están rehaciendo MoMA. Queer Space, una exposición que cuestiona el espacio, los géneros, el género dentro del espacio, que la organiza Beatriz Colomini y Mark Quigley. Esta fue en el 94, y proyectos más recientes que son como Petra Blaze en el 2000, El Weissman, que de hecho está aquí también creo en Bogotá hoy, que habla como este proyecto que ha estado haciendo sobre la ocupación en Israel. Terence Gower tuvo una exposición donde presenta su proyecto de ciudad moderna en el 2006. Entonces para mí es interesante pensar en este espacio como laboratorio de experimentación para proyectos que justo cuestionan el entorno construido. Y para mí
digamos, los últimos 10 años ha estado muy enfocada esta institución en cultivar un público mucho más especializado en arquitectura, y para mí va a ser muy interesante pensar en cómo puedo como reincorporarlo a esa historia institucional, a esa historia como alternativa también del mundo del arte, cómo puedo reintegrar esta organización dentro de un discurso más amplio. Una pregunta antes de… José, los museos que tienen la relación esta del diálogo entre el arte y la arquitectura, hoy en día se cuestiona mucho, por ejemplo, en el ámbito arquitectónico, bueno, la noción de patrimonio arquitectónico, la manera en la cual, por ejemplo, las ciudades con los procesos de gentrificación, sobre todo en las ciudades latinoamericanas, que hay procesos de gentrificación que son, digamos, avasalladores para las arquitecturas, pudiéramos decir, tradicionales. ¿Hay en tu institución de alguna manera tiene algún tipo de programa que establece un diálogo acerca de los conflictos que tiene la relación arquitectura, patrimonio, arquitectura, digamos, institucional? Todo lo que has nombrado son ya arquitectura en el, digamos, en el mayúsculo de la palabra, pero en este plano de pensar la ciudad, porque me daba la impresión de que cuando hablabas de esta vitrina, de esta especie de fachada tan sugestiva, con la relación entre la cuestión del espacio público y el espacio también interior, bueno, eso también genera preguntas. Bueno, ¿hasta qué punto eso es una escenografía o es realmente una relación con el espacio, con coherencia? O sea, este tipo de cuestiones se las plantean el equipo que… Yo creo que históricamente sí son preguntas que se han hecho. Lo interesante de organizaciones como tan pequeñas como Storefront es que realmente cambia la dirección y cambia como todo el proyecto realmente. Entonces, sin duda son cuestiones que estarán presentes en mi programa. Aún no sé cómo se articularían, cómo se reflejarían, pero para mí es muy interesante cambiar de una organización como el MCA Chicago, en donde es un staff de aproximadamente 250 personas, a pasar a un staff de 5. Para mí también es muy interesante pensar en cuáles son los beneficios de una organización pequeña. Obviamente para mí es importantísimo. Yo soy creo ciegamente en el labor institucional, y como dices, para mí el trabajo del curador para mí es como bien lo mencionabas, generar como infraestructura institucional. Yo creo que hay como distintos campos de acción. Obviamente está el Museo Grande, que es justo, bueno, el MCA Chicago es, en el contexto de Estados Unidos, es un museo sustancialmente grande, mediano quizá, pero pensar en cuáles son las posibilidades de organizaciones como tan pequeñas y tan flexibles como Storefront, ¿no? Con un presupuesto muy, muy limitado, pero también a veces esas restricciones ayudan a presentar proyectos mucho más interesantes, mucho más provocadores y mucho más relevantes, a operar con una flexibilidad y con una agilidad que en un museo donde estaba hasta la semana pasada es casi imposible, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mi relación con el MCA Chicago continúa en los próximos 2 años, puesto que estoy terminando de hacer 2 exposiciones principalmente, una de un individual de Jonatas de Andrade, un artista brasileño de Recife, que inauguramos en abril y continuó supervisando esa exposición como curador, y otra de Lina Bobardi, la arquitecta también brasileña, bueno, italo-brasileña, que coorganizamos con el MASPI en Sao Paulo, con el Museo Jumex en la Ciudad de México y el MCA Chicago. Por ejemplo, esta exposición llevamos, yo creo que 2 años trabajando en esa exposición ya, y a Chicago no llega hasta el verano del 2020. Entonces, pensar en como esos tiempos institucionales que son sumamente lentos, y pensar en que ahora voy a estar haciendo 4 o 5 exposiciones al año y haciendo invitaciones como con 4 meses quizá de anticipación, es un mindset completamente distinto, una forma de operar completamente distinta. Sí. Bueno, ahora voy a darle la palabra a Emiliano Valdés, que bueno, me imagino que todo el mundo en el contexto colombiano lo conozca porque es el director del Museo de Arte Moderno, el curador jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín,
y todo el mundo sabe, en América Latina creo, el lugar que tiene Medellín con todos esos imaginarios de la ciudad súper organizada, próspera. A ver, Emiliano, ¿cómo te insertaste viniendo de Guatemala? Yo conozco a Emiliano hace muchísimos años, desde Guatemala, desde chiquito. Y sí, muchísimo. No desde niño, pero desde mucho tiempo atrás. Y desde que trabajaba en el Centro Cultural de España, haciendo en Guatemala, que hacía una gran labor en un medio verdaderamente muy complejo para el mundo del arte. Y a ver, esos tránsitos, de ahí a Medellín, la perla de la ciudad latinoamericana. Bueno, muy contento de estar conversando con los tres, por supuesto, de reencontrar a viejos amigos y colegas. Y yo les quería hablar brevemente un poco de la invitación, digamos, de hablar del efecto borde, de un caso muy particular que tiene que ver con la institución para la que trabajo, que como bien decía Lupe, es el Museo de Arte Moderno de Medellín, en donde estoy desde hace 4 años, y de pronto te pido en donde estoy desde hace 4 años y digamos que mi experiencia ahí ha estado en gran medida determinada por un hecho muy concreto del museo, y es que a un año después de yo incorporarme al museo, inauguramos un edificio de alrededor de 8.000 metros cuadrados que triplicó la capacidad del museo. Entonces digamos que ese crecimiento y esa posibilidad de plantearse desde una nueva dimensión, no solo una nueva dimensión física, sino yo creo que sobre todo una nueva dimensión institucional y programática, es algo que nos ha hecho pensar muchísimo, porque es un poco como cuando uno pasa de ser adolescente a ser adulto, ¿no? Yo creo que yo entendí mucho, digamos, que ese proceso del MAM de expansión como un proceso también de maduración, y en ese crecimiento también se le acercaron o se nos abrieron unas puertas que no necesariamente estaban abiertas antes, o que no se habían abierto, o que no se habían empujado del todo, y que yo creo que se han convertido, digamos, en retos, pero también en incisiones, en inserciones muy puntuales en la escena artística de Medellín. Les quiero hablar, para los que conocen Medellín, o para los que, mejor dicho, para los que no conocen Medellín, es una ciudad que, como decía Lupe, es muy próspera, de alguna manera, pues como la capital industrial, me atrevo a decir, de Colombia. En el museo en Medellín se fabricaron en gran medida, digamos, la maquinaria y las partes metálicas que permitieron la industrialización de la ciudad y del departamento, pero en cierta medida también del resto de Colombia. Y el museo, de hecho, el edificio original es una antigua siderúrgica de los años 30 en la que se produjeron precisamente esas piezas. Entonces, digamos que esa relación, por un lado, con la ciudad y con el desarrollo económico, pero por otro lado también el museo fue fundado por un grupo de artistas, intelectuales y hombres de negocios, ha hecho que tengamos una relación muy cercana con el medio artístico, y esa relación muy cercana, pues digamos que por una parte, por supuesto, es una delicia, pero por el otro también conlleva una serie de compromisos, ¿sí? Es como esas relaciones muy intensas, que por un lado producen mucha satisfacción, pero por el otro también demandan mucha energía. Entonces, al llevarse a cabo este crecimiento, nos dimos cuenta, y digamos que parte de mi trabajo, parte del motivo por el que fui convocado, era un poco la de direccionar el programa del museo desde una programación que era bastante anclada a lo local, a una programación que en alguna medida podía negociar ese vínculo con Medellín y su escena artística, pero también con proyectos un poco de más largo aliento, ¿sí? Yo no diría que necesariamente más ambiciosos. Yo creo que inclusive en el museo, digamos, se hicieron algunas exposiciones grandes, pero sí que pusieran en relación y en tensión ese acercamiento, bueno, hacia la escena artística inmediata y luego hacia lo global. Y esto tiene que ver con que Medellín es una ciudad pues relativamente conservadora, es una ciudad además que está en un valle muy, muy cerrado, y eso lo que hace es que históricamente haya sido una ciudad cuya idiosincrasia es muy de verse a sí misma, sí, es muy autorreferencial, y yo una de las primeras cosas que sentí o que percibí de esa escena es que lo que necesitaba era apertura. Claro, esa apertura no necesariamente es fácil porque se supone o podría existir un poco la expectativa de que el Museo de Arte Moderno de Medellín tiene
tiene que ser para los artistas de Medellín, y esto es una cosa, digamos, que yo creo que necesitaba muchísima discusión y en la que hemos estado trabajando activamente. Entonces, les quiero sencillamente contar un caso, un momento de la programación del MAM este año, que además el museo cumple 40 años y en esa medida también, digamos, que hemos afinado esa programación para reflejar esa madurez, me gusta pensar a mí, y además cómo lidiar en el encuentro entre esas dos geografías, ¿sí? La geografía, eso de la escena artística de Medellín, y lo que pues yo considero que es una sana, una sana proporción, digamos, de contenidos y de producciones artísticas internacionales. Entonces, este es por la arquitectura del museo. Nosotros inauguramos y cerramos todas nuestras exposiciones al mismo tiempo, y eso suele ser, digamos que estos bloques de exposiciones suelen incluir cualquier cosa entre 2 o 3 y 6 o 7 proyectos expositivos. En este caso teníamos un momento, fue el primer bloque de exposiciones de este año, y estaba conformada por 4 proyectos. Yo les voy a hablar solo de 2 que tienen un encuentro en uno de nuestros edificios, que es este edificio que se llama Talleres Robledo, que es la antigua siderúrgica. Uno de ellos es una exposición que se llama El arte en Antioquia y la década de los 70, una interpretación, y el arte en Antioquia y la década de los 70 fue la exposición con la que el Museo de Arte Moderno de Medellín abrió sus puertas en 1980. Es decir, esta fue una especie de carta de intenciones del curador fundador, un señor llamado Alberto Sierra, del que entiendo hablaron ayer bastante en la presentación del libro de María Wills, y Alberto, que fue además la figura que de alguna manera permitió y guió y acompañó la fundación del museo, decidió que lo primero que iba a hacer era una gran panorámica, un gran survey de lo que había pasado en Medellín y en la región de Antioquia en la década inmediatamente anterior a la fundación del museo, de alguna manera para insertarse o para posicionarse dentro de ese marco temporal. Entonces, en este marco, digamos, en este marco de la celebración de los 40 años del MAM, yo quise hacer un remake, una repuesta en escena de esa primera exposición, y muy rápidamente nos dimos cuenta que eso iba a ser muy difícil porque muchas de las obras no existían, porque existía muy poca información institucional, porque el checklist no correspondía con el catálogo, que a su vez no correspondía con con lo que los artistas se acordaban. Es decir, era como una experiencia muy vaga. Aquí en esta imagen en esta foto pueden ver bueno, en esta diapositiva pueden ver una foto al lado izquierdo del montaje de esa exposición, El arte en Antioquia y la década de los 70, en 1980, y al lado derecho está una foto del arte en Antioquia y la década de los 70, una interpretación que fue la que hicimos en el 2018. Rápidamente me di cuenta que esa exposición iba a ser muy difícil replicarla por toda esta falta de información y ambigüedad, y entonces como estrategia a último minuto le agregué una interpretación para que quedara claro, digamos, que no iba a ser exactamente la misma exposición, sino que se había dado en el proceso de investigar y de recrear la exposición una transformación, pues no solo de la forma y de los contenidos, digamos, físicos, es decir, de las obras de arte, sino también obviamente de las lecturas y de todo lo que había pasado en ese tiempo. Afortunadamente en varios casos, digamos, y aquí un poco me conecto con otras de las preocupaciones de este panel, y es que varias de estas obras también estaban en nuestra colección porque algunos de los artistas habían donado esa obra al museo después de haber participado en esta gran exposición inaugural, pero en muchos otros casos no. Entonces eso también hacía que la exposición ni era de la colección ni eran préstamos era una exposición nueva que ya se había hecho, es decir, realmente estaba ahí como en un punto, en un momento de limbo, pero que a nosotros además institucionalmente nos sirvió mucho para entender cuál había sido el origen y, como decía, la carta de intenciones de la fundación de este museo. Bueno, estas son algunas imágenes del archivo, un archivo que además fue, digamos,
se dio una coincidencia muy afortunada, y es que el año pasado empezamos con un proyecto que se llama Sala de Estudio, que es un espacio en el que el archivo institucional está a disposición de investigadores, bueno, y de gente que quiera trabajar en el espacio del museo y con los materiales del museo, y ahí fueron saliendo todas esas imágenes de ese momento inaugural del museo. Las voy a pasar relativamente rápido y no voy a ahondar, digamos, en las obras particularmente. Esto es una discusión que, digamos, la manera en la que fuimos o incluyendo o reemplazando cada una de las obras fue muy interesante, y obviamente implicó, pues es un diálogo muy cercano con los artistas que estaban vivos por un lado, disponibles por otro lado, y también una especie de búsqueda o de comprensión de cuál era la intención original de la inclusión de cada una de esas piezas. También hay que decir que en los 40 años que habían pasado entre ese momento y la nueva versión de la exposición, la práctica curatorial había cambiado muchísimo, y en esas búsquedas nos fuimos dando cuenta que la invitación original del curador era: no, usted traiga alguna obra en la que esté trabajando ahora, porque vamos a inaugurar este museo y nos urge para mañana. Y entonces ven ahí, ven en esa foto los artistas literalmente llevando la primera cosa que tenían en el estudio, pero que también dan cuenta mucho de los orígenes, ¿no? Y de cómo se fundan las instituciones. Aquí me voy a saltar más despacio, listo. Bueno, aquí hay una imagen entonces de la nueva versión de la exposición. Si vieron algunas de las fotos en blanco y negro, pueden darse cuenta que efectivamente logramos recuperar una, y que a partir además de la interpretación de un artículo, de una visita guiada que dio no el curador sino el montajista de la primera versión, pudimos recomponer esa exposición en los espacios del museo original. Sí, ahí digamos que nos damos cuenta también cómo ha cambiado nuestra relación con la imagen, porque habían muy pocas fotos de eso. Por supuesto no había Instagram ni otras cosas que nos hubieran permitido ver la relación entre las obras muy fácilmente, y por el contrario, la importancia, digamos, de lo narrativo y que el periodismo digamos jugaba en ese momento, porque de no haber sido por esa crónica de Ana María Cano, que es una periodista muy cultural muy reconocida de la ciudad, pues jamás nos hubiéramos dado cuenta o hubiéramos sabido cómo estaban organizadas estas obras. Estas, las que ven en esta imagen, en realidad estaban instaladas en lo que era originalmente el auditorio del Museo de Arte Moderno, que era un edificio comunitario de un barrio de clase media muy bohemio, y que estaban originalmente instaladas en ese espacio porque era el único en el que cabían. Entonces ella decía, no, en el auditorio, lo primero que vimos fue el auditorio, y ahí estaban todas las cosas grandes que no cabían en los otros espacios, que eran las galerías. Eso también, como les decía, nos dio la pauta de cuáles eran los orígenes del museo, ¿no? Y con qué intenciones se habían fundado. Aquí hay digamos, un pequeño momento. Lo interesante de trabajar retrospectivamente también es que permite hacer unas lecturas que no necesariamente se pueden hacer cuando uno está trabajando en el momento con los artistas, y nos dimos cuenta, por ejemplo, de la importancia que había jugado y que ha tenido el arte pop en el contexto colombiano. Entonces, en la revisión, en la segunda versión, decidimos hacer una sala dedicada justamente a esas tendencias, que era algo que obviamente no estaba presente en la primera. Exactamente. Bueno, algunas imágenes del nuevo montaje. La pintura claramente jugaba pues un papel muy importante, pero de manera interesante también había toda una sección dedicada a obras de papel, dibujos, bocetos, diseño. Había también una intención, digamos, transdisciplinaria o multidisciplinaria, en un momento en el que pues no era un término tan común en las prácticas artísticas, y eso habla por un lado de lo coloquial o de lo doméstico que podía ser el proceso curatorial, pero también de una gran visión, ¿no? de la posibilidad, digamos, de adelantarse a la manera de hacer exposiciones.
Bueno, y esta exposición, a partir de este espacio, en esta imagen ustedes ven una obra de un grupo de arquitectos conceptuales que se llaman el Grupo Utopía, que además es el grupo que remodeló el edificio de los años 30 en el que se inserta, bueno, digamos que ahora es el edificio de las exposiciones temporales del museo. Convivían con esta exposición que se llamó Alor y Calzadilla, la noche que volvimos a ser gente. Alor y Calzadilla, como ustedes saben muy bien, es una pareja de artistas con sede en San Juan, Puerto Rico, conformado por un cubano y una norteamericana, una estadounidense, y esta es la primera. Ellos habían exhibido anteriormente en América Latina, pero nunca habían tenido una exposición individual, y digamos que de alguna manera en esta exposición reunimos una serie de obras que tenían que ver también con la idea de la traducción, y me gustaba esa idea de traducir en términos temporales, pero también en términos de lenguaje. Esta es, bueno, una pieza muy conocida de este dúo que consiste en la ejecución del cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, que está normalmente conocida como la Oda a la Alegría, y que se toca desde este piano Bechstein, que tiene un agujero en el medio. Entonces el pianista, en vez de tocarlo de manera habitual, se mete adentro del piano y mientras toca este movimiento lo mueve alrededor de la sala en unas coreografías que están diseñadas con los artistas. Digamos que este momento celebratorio y de inclusión de la música performático también quería un poco sumarse a la celebración de esos 40 años. Pero la pieza que le da el título a la exposición, La noche que volvimos a ser gente, es la película más reciente de Alor y Calzadilla, pero la pieza esencial, o digamos la que de alguna manera recogía todas las intenciones de la muestra, es esta que se llama El Gran Silencio, en la que una cotorra que vive en un bosque en Puerto Rico que se llama Arecibo, que convive además con el telescopio electromagnético más grande del mundo, empieza a hacer una reflexión sobre la necesidad de nosotros los seres humanos de buscar vida extraterrestre, porque a eso es a lo que se dedica Arecibo, mientras de alguna manera se queja, ¿no?, de una manera muy elocuente sobre lo mucho o la poca atención que los mismos seres humanos le hemos dado a esta especie, particularmente a la especie de estas cotorras que están en peligro de extinción. Entonces se plantea un poco esta paradoja de decir: los seres humanos buscan vida inteligente en todo el planeta, pero son incapaces de darse cuenta que nosotros, que además somos aprendices vocales, como los seres humanos, los aprendices vocales son los seres vivos que tenemos la capacidad de aprender a través o de aprender los lenguajes. ¿Por qué es que los seres humanos buscan esta vida inteligente cuando la tienen al lado y por otro lado nos están pues matando? Está en peligro de extinción, exactamente. Entonces, obviamente la cotorra no puede hablar, y ahí hay un tema tampoco como bueno, temas de antropomorfización y demás, pero la manera en la que ellos logran que esta cotorra se comunique con el público es a través de unos subtítulos. Entonces, en realidad la pieza está conformada por 3 canales de video, 2 digamos que se acercan a esta población de cotorras y a su hábitat, y otras que tienen que ver más bien con el radiotelescopio y hay un tercer canal en el que están los subtítulos de lo que la cotorra estaría hablando, ¿no? Entonces me gustaba esta idea también de hablar de la traducción o de la interpretación de los mensajes de otras especies hacia nosotros. Finalmente, la cotorra cuenta la historia de Alex, que es un parrot, ¿sí? una cotorra, otra cotorra, un cotorro colega que durante muchos años fue investigado por una científica norteamericana, y que la noche antes de morir, después de creo que 20 años de relación entre la cotorra y la investigadora, ella le dice: sé buena, te quiero. Y entonces el video termina con este nuevo personaje, ¿no?, de quien no tenemos mayor información, diciendo justamente eso al público que está viendo la exposición: sean buenos, los quiero. Entonces, bueno, quería como plantear esas dos
dos experiencias en temas de traducción, pero también, digamos, volviendo a la idea del efecto borde y del encuentro entre experiencias, estas estrategias en las que hemos ido pensando para intentar mostrar y articular producciones y maneras de entender el mundo que nosotros creemos que podían dirigirse hacia esa apertura mayor de Medellín y que finalmente, en el caso nuestro, se dan a partir, bueno, de la convivencia de la convivencia espacial. En el caso, y lo digo de verdad, porque nuestras exposiciones, nuestras galerías también tienen una característica, y es que tienen un espacio central que es donde estaba el piano de Alora y Calzadilla, pero en el que también estaba la exposición del arte en Antioquia. Entonces digamos que la gente de alguna manera también tenía una experiencia que era un poco bipolar, porque estaba viendo estas obras de antioqueñas de los años 70 y a la vez estaba celebrando, digamos, la conjunción de esos dos discursos y bueno, la celebración de estos 40 años. Yo creo que hay bueno, podría hacerles miles de preguntas, pero Sara me mataría. Entonces, voy a manejar un tema que oí repetido en dos de las intervenciones, quizás menos en la de José, porque sus contextos son menos precarizados, pudiéramos decir. Dijo por un lado, ella mencionó la idea de un museo conservador, al principio de su ponencia, que bueno, su experiencia también tenía que enfrentar ese obstáculo de alguna manera. Y Emiliano nos hablaba también nos hablaba también de este lugar, como en muchas de las ciudades que han tenido un desarrollo y una importancia en sus países, como es el caso de Medellín, y eso pasa en otras ciudades latinoamericanas, que se miran mucho al ombligo y que tienen tendencia a pensar. A mí me fue muy relevante porque he vivido muchas experiencias similares, esa idea de que bueno, vamos a hacer un gran museo para exhibir a nuestros artistas. Y quería preguntar sobre esto porque hay hoy en la teoría crítica un elemento que es muy poderoso teórica y conceptualmente. Evidentemente, todo ese proceso de crítica institucional que vivió el mundo del arte en todo el siglo XX y fundamentalmente en la segunda mitad de la década de los 60, ha tenido diversas, de hecho, muchos teóricos, por ejemplo, como Brian Holmes, hablan de la tercera ola de crítica institucional y hablan de esa idea de que efectivamente repensar las instituciones ya no implica, y también José lo hablaba de alguna manera, no implica ponerse en contra de la institución, sino generar instituciones flexibles donde en estos procesos sumamente instituidos o cargados de todas esas historias y esos modos de hacer, se puedan generar espacios donde haya prácticas instituyentes, o sea, que puedan generar otros procesos. Pero en el caso de ustedes vi muy vivo esa idea de que, bueno, la experiencia de Emiliano ahora es muy ilustrativa en este plano, bueno, volver a la historia del museo y tomar ese pretexto para construir otros diálogos. Y en el caso también, en el caso de María Elena, te iba a decir María Eugenia, perdón, de María Elena, también, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de en estas instituciones tener estos espacios instituyentes? Son espacios de negociaciones muy complejas con los patronatos, los amigos del museo o los capitales públicos, en el caso de los museos públicos y los presupuestos, o hay una nueva mentalidad museística a partir de la globalización y de los intercambios acerca del rol del museo y estas cosas. Esta pregunta, bueno, va para todos un poco, ¿no? ¿Quieres empezar tú? Sí. Si quieres empezar tú. Digo, en el caso del MCA, muy específicamente,
yo creo que intentar operar de una manera distinta era muy visible a través de quienes conformábamos el equipo curatorial. El equipo curatorial está conformado por un curador en jefe que es americano de Los Ángeles, Michael Darling, y los 3 curadores que organizábamos las exposiciones era Omar Khalif de Egipto, Naomi Beckwith, que es de Chicago, y yo de México. Los 3, de cierta manera, cuando se conforma el equipo, tomamos como una decisión muy consciente de que nos íbamos a enfocar, yo principalmente trabajando con artistas de América Latina, Naomi Beckwith, que es afroamericana, iba a trabajar con artistas de la diáspora africana, y Omar iba a trabajar principalmente con artistas del Medio Oriente. Para nosotros el MCA Chicago es una organización que tiene como un impacto muy visible dentro del contexto local, o sea, es una institución muy importante para los habitantes de Chicago, y dentro del discurso creciente de como la hiperlocalidad y de como decía Emiliano, como estas organizaciones como que solo ven a su contexto inmediato, nos parecía a nosotros también importante como presentar lo que se está sucediendo como fuera justo de ese contexto, para que entrar en diálogo con ese contexto y se generaran como ideas nuevas, conversaciones distintas. Ese discurso como de lo hiperlocal, nosotros lo veíamos casi que puede, por más interesante que sea, también puede llegar a ser sumamente peligroso, y para nosotros era muy importante pensar en estrategias curatoriales, no solo a través del programa, sino otras estrategias curatoriales para poder vincular el contexto local con el contexto internacional. Un caso muy específico, y que quizá para mí es uno de los logros más importantes durante mi tiempo ahí, es el proyecto de Lina Bo Bardi, que es una exposición que es la primera vez que la organizamos con 2 museos en América Latina. Para mí era muy importante que el museo colaborara con un museo en Brasil. Es un tema obviamente fascinante, el trabajo de la vida y el trabajo de Lina Bo Bardi, pero también en mi experiencia he visto como muchos de estos artistas o personajes los rescatan museos americanos en Estados Unidos y los presentan de una manera ciertamente descontextualizada de su lugar de origen o donde hicieron la mayoría de su trabajo. Para mí la colaboración con el MASPI era importantísima para no solo como validar el proyecto, pero sino como trabajar con, digamos, el MASPI es uno de los museos que ella diseñó, y que quizás representa como de la mejor manera lo que ella hacía y lo que ella pensaba y tal. Entonces, hacer estas como colaboraciones institucionales con museos en América Latina es sumamente importante. Otro proyecto muy rápido que también estamos haciendo con el MASPI es un intercambio bastante grande de la colección. Entonces estamos justo en el proceso de presentar obra que está en los Caballetes de Cristal de vidrio de Lina Bo Bardi en su sala de colección permanente, dentro de la exposición de Lina Bo Bardi, y nosotros vamos a prestarles aproximadamente 25 de nuestras como piezas más importantes que se van a presentar en los Caballetes de Vidrio en Sao Paulo. Entonces, buscar maneras de colaborar con otras instituciones, creo que son estrategias que ayudan a justo ampliar las referencias y justo como problematizar ese discurso creciente de lo local. Yo quería añadir, ¿no?, en el contexto de los Estados Unidos, el museo en el cual yo trabajo, el Pérez Art Museum en Miami, es el primer museo de los Estados Unidos que tiene un nombre latino. Y yo creo que eso es muy importante porque, hablando de posibilidades de cómo crear espacios más flexibles, lo que te dice el nombre es que también hay un sector de patrimonio, de patronato latino que está apoyando a proyectos culturales en la ciudad. Y eso es algo que no solamente nosotros se ha luchado mucho por crear diversidad en el departamento. Cuando yo empecé a trabajar ahí, el museo era muy diferente a como es ahora. Era pues quizás
personas, ¿no? La mayoría americanos, ¿no? Y ahora hay una diversidad no solamente en el departamento curatorial, sino educación, y los otros, al igual que en el patronato. Y eso ha sido algo que nuestro director actual ha luchado mucho, de empezar a crear una diversificación en cuanto a personas que tengan los fondos en el museo. Nosotros nos hemos metido en muchos problemas y por eso digo que el museo es conservador, o la institución del museo es conservador, porque Miami es como ground zero, ¿no? Para lo que es la diversidad de los Estados Unidos. O sea, hay personas, hay muchos cubanos, muchos puertorriqueños, muchos haitianos, muchas personas judías, muchas personas afroamericanos, y todos están luchando por representación cultural. Y por ejemplo, que el museo le pusieran el nombre Pérez fue toda una controversia en la ciudad, y que todavía hay personas que aún como que no nos perdonan el hecho de que tenga ese apellido. Y dentro de la comunidad latina, nos sucedió una vez que en la tienda del museo había un juguete de la figura del Che en la tienda, y pues se podrán imaginar que no, en Miami hay una comunidad que de repente, hubo piquetes y nos quitaron fondos del museo. O sea, hubo un comisionado que nos quitó fondos para dárselo a otro museo que era mucho más pequeño. Yo creo que ya no están cerca por perdonarnos, ¿no? Pero, o sea, sí han pasado momentos en el cual hemos tenido que, pues, ¿no?, estar seguros de lo que estamos haciendo, y que lo que estamos haciendo es importante para la ciudad y también para los Estados Unidos en general. Sí. Mira, yo creo que el tema de la crítica institucional en nuestros países es un tema muy delicado, porque uno muy a menudo se encuentra con unas posiciones muy beligerantes de que hay que destruir y cuestionar y deconstruir las instituciones, y hacer instituciones en estos países es muy difícil. Entonces yo siempre, y me doy cuenta que a veces mi posición ante esas cosas es un poco, puede parecer reaccionaria, pero en realidad un poco como José, defiendo profundamente las instituciones que no tienen que ver con el pequeño esfuerzo o el gigante esfuerzo que yo individualmente, o tú, o cada uno de nosotros podamos hacer, sino con una continuidad que tiene que ver con las necesidades de los constituyentes o de los públicos de cada uno de los entornos en los que trabajamos. Entonces yo creo que digamos que nosotros, pues cada una de nuestras instituciones se debe a sus públicos, a todos sus públicos, ¿sí? Entonces me debo, a los artistas de Medellín, pero también al medio artístico internacional, pero también a la señora que vive en el edificio de al lado, que no le interesa nada el arte contemporáneo, sino que viene a los talleres de pintar en piedras, y creo que todo eso, el trabajo de nosotros realmente tiene la obligación de conciliar y de poner a dialogar esas distintas maneras de entender el museo como un lugar en el que se puede vivir y en el que se puede tener una experiencia plena con el presente. Entonces, cuando uno piensa en crítica institucional en esos entornos, me parece que lo que hay que hacer es justamente lo que apuntabas tú, y es a repensar cuáles son las responsabilidades y los mecanismos por los que podemos ir ampliando la manera en la que hacemos las cosas, y no partir del hecho de que entonces los museos no tienen que existir por tal y cual manera, porque ha costado mucho hacer eso, ¿sí? Y si estamos en un momento en el que eso empieza a tener, yo creo además en Colombia eso es particularmente cierto con la renovación que han tenido los museos en los últimos años, lo que tenemos que hacer es pensar todo el tiempo cómo mantenerlos no solo flexibles, sino además al paso de lo que sucede alrededor de ellos. Otra cosa que me parece fundamental y que también ha salido en diferentes ocasiones, el tema de las colecciones. El tema de las colecciones es un tema muy álgido, precisamente porque en este mismo trabajo, yo coincido totalmente con Emiliano en ese sentido, crear instituciones en nuestros países, y incluso las instituciones, por muy digamos, en precario que estén, siguen teniendo algún nivel de legitimidad y siguen siendo, digamos, dadoras de valor. Y eso hay que considerarlo. Pero con relación a las colecciones particularmente, ayer estaba escuché el excelente panel que se dio acerca del
un programa de investigaciones que tiene el MoMA, pero también escuché en el foro anterior que se hablaba, por ejemplo, de que como nuestros museos tienen colecciones, muchos de ellos, con diferentes orígenes, sin haber escrutado incluso sus adquisiciones, las donaciones, o sea, sin haber tenido un trabajo de escrutinio de esos acervos, pero necesitan políticas de adquisición que al mismo tiempo puedan llenar esas colecciones sobre una base de la investigación de la propia colección, de qué la colección necesita, pero al mismo tiempo necesitan un mecanismo crítico con relación a la propia estructura y la fundación y el desarrollo de la colección. ¿Cómo sus instituciones de alguna manera tienen este problema planteado? Sí, es muy complejo lo que acabas de decir, porque por ejemplo, en mi contexto, nosotros tenemos distintos grupos de adquisición. Y básicamente, por ejemplo, un grupo se reúne, da cierta cantidad de dinero, nosotros escogemos obras y ellos votan por las obras que se van a adquirir. Y a veces tenemos la gran oportunidad de que alguien se decida comprar la obra, ¿no? Por su generosidad, etcétera. Pero sí ha pasado momentos en el cual nosotros pues queremos quizás promover cierto tipo de obra que para ellos no la conocen, es nueva y pues toma mucha educación de nuestra parte y también flexibilidad de crear entonces, de traer obras que sean interesantes al mismo tiempo que tengan valor para la colección, valor hacia futuro, ¿no? Esto es una negociación muy compleja en ese momento de colección. A veces yo encuentro que esto es una nueva forma, porque nosotros también somos un museo muy joven, algo que estamos haciendo es crear endowments, crear cuentas bancarias en las cuales esté en el museo por muchos años, muchas décadas, que se creen intereses y de esos intereses comprar obras. Y eso lo hicimos recientemente con un fondo que tenemos para arte afroamericana y de la diáspora, donde inició como una donación que hizo Jorge Pérez y el Knight Foundation en Miami y se hizo para comprar obras de artistas negros en todo el mundo. Y cuando entró nuestro director, él decidió hacer ese fondo, porque ya se iba a acabar, quedaban como $300,000 de $1 millón, que fue la primera donación que se hizo, tomar esos $300,000 y crear entonces un endowment, crear una cuenta donde se crea intereses y de esa manera también esa misión, que es una misión muy especial, que se crea ese fondo, va a estar ahí para generaciones futuras. Porque eso ha pasado también a veces cuando la gente da dinero para arte latinoamericano, que dan $1 millón, se acaba el dinero y pues ya, y quizás de aquí a 20 años no haya más interés de esa institución a coleccionar arte latinoamericano. Pero yo en verdad no creo que sea difícil hacer una colección, o sea, yo creo que la institución siempre proyecta de manera muy clara lo que esa colección tiene que ser, si es que es una institución que colecciona en primer lugar. El MAM empezó con una tímida estrategia de adquisición de obra el año pasado, y que eso fue posible después de un estudio, digamos, y de una organización de la casa, porque obviamente para tener una estrategia de adquisición hay que tener una política de adquisición, y esta política en realidad respondía o surgió de la experiencia que había tenido el museo. Entonces la manera en la que el museo podía coleccionar obra en los años 80 no es la misma manera en la que puede y debe coleccionar obra en el 2018. Han cambiado, pues yo creo que cambian cuestiones desde la identidad y desde las inclinaciones formales y temáticas y de la manera de producir arte, pero también de cómo ha cambiado el mundo. Y entonces esa colección originalmente era una colección muy regional, y ayer en una discusión con un grupo de amigos del museo que estaban adquiriendo una obra, alguien cuestionaba el hecho de que la obra que finalmente se compró fuera de un artista brasileño, ¿no? Y un poco la discusión tenía que ver con el hecho de que uno ya no puede entender el arte de ninguna parte del mundo sin tener en cuenta su relación con lo que está pasando en otras
otras y sobre todo en su entorno relativamente cercano como puede ser Brasil para Colombia. Entonces creo que el hecho de que ahora el museo funciona en unas ciertas geografías y de unas ciertas maneras, eso inmediatamente da la pauta para saber cómo es que se va a hacer ese proceso de colección en este momento, que seguro cambiará y seguro se revisará y tal, pero que la colección lo que va a hacer es reflejar ese proceso de vida del museo. ¿Tú qué tienes que decir de esto, José? Interesantemente, cuando llego al museo estábamos preparándonos para el 50 aniversario del museo. El museo se funda en 1967 y originalmente se funda como una institución que no iba a tener colección. En el primer año se hacen una serie de exposiciones de grupo y dentro de esas obras que se presentaron había obra de Marisol, venezolana, Marisol Escobar. Y era un museo como como esas organizaciones que presenté, que en su momento era un espacio pequeño, con un grupo de un patronato joven, con interés en abrir un espacio para arte contemporáneo en la ciudad de Chicago, pero no tenían recursos para una colección. Sin embargo, Marisol decide donar dos esculturas al museo, porque creo que la historia es, que no sé qué tan cierta sea, que no había presupuesto para regresarle la obra. Entonces ella dice, bueno, se las regalo. Y justo con esa donación se inaugura la colección del MCA Chicago. O sea, el primer objeto que entra en la colección es una escultura de Marisol Escobar. Esta historia fue fundamental para repensar a los 50 años de vida del museo cuál iba a ser como la dirección que íbamos a tomar a partir de entonces. Las colecciones muchas veces en estos casos, y sobre todo en instituciones como el MCA Chicago en sus primeros años, todo sucede como muy espontáneo, o sea, no todo necesariamente está planeado. Y en esos 50 años la colección está como un poco por todas partes. Obviamente hay núcleos que hemos estado estudiando por ejemplo, arte minimalista, que es muy grande. O sea, la primera exposición de Dan Flavin fue en el MCA Chicago, entonces justo hay varios Dan Flavins, muchos clásicos que están en muchas otras colecciones, pero también Chicago tiene una historia de coleccionismo bastante particular. Por ejemplo, hay varios Roberto Matas en la ciudad de Chicago, porque había un como vínculo con el surrealismo en Chicago, muy específicamente a partir de la Escuela del Art Institute de Chicago. Mata dio clases en la Escuela del Art Institute. Entonces, como empiezas a estudiar estas historias y te das cuenta que no necesariamente todo está planeado, sino que es como un poco por el contexto inmediato que se está viviendo. La historia de Marisol fue para nosotros fundamental para repensar la nueva dirección que queríamos tomar, y muy claramente nos dimos cuenta que no iba a ser una estrategia en donde íbamos a intentar llenar huecos. O sea, claramente hay muchísimos huecos en esa colección. Por ejemplo, hay muy pocos artistas de América Latina, y íbamos a intentar hacer una estrategia completamente nueva que se basara en artistas que el grupo curatorial estaba interesado. Entonces, digamos, es casi como una parte, como una nueva estrategia mucho más focalizada de adquisición. Creo que es la hora de que el público pueda hacer alguna pregunta. ¿Alguien del público está interesado en alguna pregunta? A ver. Thank you all for your talk. And my question's relying on the translation. So, but it's going back to the idea of the curator as a creator of infrastructures, which you mentioned. And I think it was interesting in relation to your talk, Jose, about the storefront, in terms of how you trace the storefront as having an experimental and flexible infrastructure, and yet that very structure, or its reputation as such, actually relies on the stability of its history. And I think that dynamic between stability and flexibility is quite interesting. So my question would be, how do you regard this balance?
And also what, I have this, the sound of this is quite distracting. So what enables an institution to remain truly experimental as a matter of creating but also protecting that infrastructure? And this is specifically for you, Jose. Yeah. Que sí. Bueno, la pregunta va un poco sobre esta idea de crear infraestructura institucional, pero cómo podemos hacer, y cómo eso se basa de cierta manera en la estabilidad institucional también, pero al mismo tiempo, digamos, podría comprometer la naturaleza experimental de una institución, que me parece muy acertado. Yo diría que Storefront es un apparent stability. It's not actual stability. It's more like apparent stability and continuity. But, o sea, es como realmente un milagro que esta organización lleve existiendo desde 1982 con un presupuesto tan mínimo, que siga operando desde Soho. Creo que es una estabilidad como aparente, pero que sin duda nos ha permitido como llegar a un público más amplio, y digo, uno de mis trabajos principales una vez llegue va a ser intentar como generar esa infraestructura institucional, realmente por ejemplo el patronato, el board en Storefront muchos no están involucrados en otros patronatos, que es algo muy común en los museos, que realmente entienden cuáles son sus responsabilidades como patronos, como filántropos, como personas que apoyan la cultura. Este es un board completamente distinto, en donde muchos de ellos son arquitectos exitosos que tienen sus trabajos, pero para mí va a ser muy interesante traer mi experiencia institucional de un museo como el MCA a una organización que realmente ha operado siempre de una manera muy informal. Tiene un board, pero estas esa infraestructura siempre se ha manejado de una manera mucho más informal, y no digo que al formalizarlo vaya a perder su capacidad experimental. Al final yo creo que esta organización es experimental de cierta manera por naturaleza, porque la propia misión de la organización es algo que ninguna otra organización que yo conozca tiene en su como DNA, ¿no? El simple hecho de que el programa obliga a los artistas o a las personas con las que estaré trabajando a justo cuestionar el entorno construido a través de un trabajo. Antes de darle la palabra a mis colegas, quisiera aclarar un poquito el concepto de creación de infraestructura, porque el concepto de creador de infraestructura, y entiendo perfectamente tu preocupación, pero el concepto de creador de infraestructura atribuido al curador se generó fundamentalmente para el espacio del arte latinoamericano y tiene que ver muchísimo con cosas que se han mencionado aquí. Por ejemplo, la creación de archivos. Los museos latinoamericanos no tenían esta experiencia que ha contado Emiliano, que es la experiencia que probablemente todos en América Latina hayamos tenido, de entrar a un museo que no tiene archivos, que no tiene historia, que no tiene ningún tipo de formalización de protocolos como para que uno pueda leer en esa historia conceptualmente, esas construcciones alternativas. Eso es de alguna manera en nuestras instituciones, que todavía son muy importantes en el sentido que lo hablaba Emiliano. En ese sesgo de la creación de infraestructura, el archivo, por ejemplo, no es por gusto que estamos aquí mismo en Arbó. Hay una serie de proyectos que rescatan archivos que no han sido considerados o que pertenecen, o archivos que han sido rebajados o que han estado, porque precisamente en nuestros medios las historias son historias con puntos suspensivos, zonas de silencio, inconclusas, con muchas rebajas, con muchas omisiones, y ese tipo de labor, por ejemplo,
es el curador, quizás una de las personas más importantes en un museo para poder llevar a cabo programas que tengan que ver con este tipo de cuestiones. Yeah, thank you. Yo creo que las instituciones son como los gobiernos, o sea, los cambios son bien lentos. Eso también es algo que es bueno como traer a conciencia, que toma tiempo llevar un cambio, y también los cambios son constantes. O sea, parece una paradoja, pero o sea, uno siempre tiene que estar en la trinchera, ¿no? Empujando y empujando y empujando y empujando. Y eso a veces pues agota y creo que hay personas que de repente dicen, no, o sea, ya yo no puedo más con esto, ya me cansé, se acabó la cuestión, ¿no? Pero a lo que voy es que es un proyecto infinito. Un proyecto que también va a tomar mucho tiempo y que también requiere mucha energía y una consistencia de parte del equipo institucional, del individuo que está en el proyecto, para que realmente se empiecen a crear espacios, que a veces son espacios momentáneos, o sea, a veces de repente surge algo que da espacio para crear una conversación, para ingresar nuevo tipo de discursos en los museos, y uno tiene que pues, ¿no? tomarlo, correr y tomar en cuenta que de aquí a un año va a venir alguien a intentar, ¿no? reprimir ese cambio que se está intentando ejercer. No, yo creo que... No, pero sí. Sí, no, pero sí, exacto. Ahí tenemos la tendencia, o sea, tenemos un poco la experiencia esa de que todas las instituciones entonces son monolíticas y que es muy difícil cambiarlo, pero eso depende del tipo de instituciones que creemos. Entonces, yo creo que... Pero eso no es lo que yo estaba diciendo, también quiero como aclarar, porque sí es como muy, o sea, que una persona como yo esté trabajando en un museo en Miami, en un museo que tiene un nombre latino, que de repente se pinta como un museo latinoamericano, es algo muy especial. O sea, eso no es algo, o sea, el MoMA, el MCA Chicago, o sea, todas las instituciones que son ya de hace 30, 40 años, que empezaron a crear sus colecciones de arte latinoamericano no hace poco, o sea, eso es algo... O sea, es muy diferente a lo que está pasando en mi museo, que realmente es una colección que comenzó en los años 90 con 10 obras, que de repente ahora estamos tratando de como no crear colecciones que tengan un valor y un rol muy importante. O sea, yo no estoy tratando de decir los cambios son lentos, porque el hecho de que yo esté allí, que estamos en este proyecto, no es, o sea, es un cambio muy importante. Más bien digo que la revolución, o sea, hacer un cambio del revolucionario así del día a la mañana, pues que a veces tengo la impresión que por ahí es donde van muchas de las preguntas. Eso sí es un poco más complejo. Y en Estados Unidos, o sea, totalmente sí, es como las demandas, liability, o sea, la lista o sea, infinita. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Que ya nos están, digamos, marcando el tiempo. Por favor, Juliana. Yo quería preguntarles un poco en relación a lo que María Elena estaba diciendo y volviendo a esta idea del efecto borde. ¿Cuál creen ustedes que es la potencia de sus casos, de sus 3 casos, como de trabajar en museos con una responsabilidad, digámoslo, nacional y latinoamericana muy, muy grande, y que ninguno de los 3 haya nacido en el sitio donde actualmente trabaja? Yo no nací en Miami, no nací en Puerto Rico, pero Miami es un caso particular porque es una ciudad muy joven y realmente no hay programas curatoriales, no hay un museo enciclopedia como el Met, ¿no? Que tiene unas colecciones amplias de muchos años. O sea, de repente traer gente de afuera enriquece el profesionalismo dentro de la ciudad. Y creo que, por ejemplo, cuando hablábamos antes de qué puede hacer la institución para crear nuevos agentes culturales, nueva flexibilidad, algo que yo tomo muy presente es también
cultivar nuevos curadores jóvenes, o sea, cultivar al equipo que tengo enfrente, que son la gente que va a trabajar y que va a tener mi trabajo y que trabajan porque quieren mi trabajo, hacerlos y crearlos de una manera como, que tengan ese espacio crítico y ese deseo de que se vean ellos mismos a futuro en mi posición. Así que creo que en el caso de Miami es particular, y también creo que por ser como soy fue también que me invitaron a trabajar en Miami, porque soy del Caribe, era puertorriqueña, estuve un tiempo trabajando en México en la Sala de Actos Públicos Siqueiros junto a Tayana Pimentel, que está aquí en la audiencia, y pues quería como reconocer a la maestra. Pero a lo que voy es que el hecho de que yo hablara inglés y español, el hecho de que mucha gente que vive en Miami luce como yo, o sea, fue algo que de repente en un museo que estaba intentando ser el Museo Latinoamericano de la ciudad, que de repente todo el mundo que trabajaba allí eran americanos, era muy importante tomar responsabilidad con lo que estaban haciendo, ¿no? Yo creo que hay también un componente que no tiene tanto que ver con lo curatorial y es más como un hecho de la vida, y es que cuando uno vive en un país que no es el suyo, uno está menos sujeto a las normas de ese país, ¿sí? Sociales, culturales y de otra índole. Entonces uno pues siente mucha más libertad. A mí me pasa cuando llego a Guatemala, como que inmediatamente hay una serie de cosas que tienen que ver con mi entorno familiar, social, donde crecí, de cosas además de que yo conozco. Es decir, que a veces no tener toda esa experiencia también te da una osadía y una ligereza entendida en un sentido positivo que te anima a aventurarte en territorios que cuando los conoces bien de pronto ya no lo harías, ¿no? Entonces digamos que esa pequeña ingenuidad a veces te da una carta blanca. Yo voy a agregar un pedacito para seguir en orden, ¿no? Yo creo que hay algo fundamental que le da la potencia a quien viene de otro lugar, que es la posibilidad de una distancia crítica. Muchas veces nuestros escenarios, nuestros mundos del arte están atravesados por las afectividades más, y cuando uno viene de fuera tienes la posibilidad de hacer una equidistancia con los unos, con los otros, y tienes más facultad a lo mejor de ver. Ese lente, que es la distancia crítica, te permite un poquito mejor, de alguna manera, calibrar el medio. Yo creo, en mi caso específico, que ahora regreso a Nueva York, a esta organización que fue donde quizá empecé mi carrera, y en ese momento que también estaba mucho más enfocado yo hacia temas de la arquitectura, yo quizá lo veo como más de un modo profesional, es como que en mis últimos 5 o 6 años han sido trabajando en museos de arte contemporáneo, y específicamente ahora que regreso a esta organización, que en sus últimos 8 años ha casi estado específicamente enfocada en atraer un público de arquitectos, era como de arquitectos para arquitectos. Para mí es como yo creo que lo que podría contribuir es reconectar esa organización con un público más amplio, por justo mi experiencia en museos de arte contemporáneo. Y nomás como una breve aclaración del MCA Chicago, que en las cuestiones de la colección realmente mencioné como que estábamos enfocados los curadores en distintas áreas y en distintos temas, pero no estábamos pensando en hacer una colección de arte de América Latina, ni del Medio Oriente. O sea, realmente nuestro interés era introducir artistas de estas regiones en el programa y en la colección sin hacer una separación de la colección de arte de América Latina. O sea, realmente introducir estas obras para que entren en diálogo con los flavins y con todo lo demás que está en la colección. Es una decisión como muy consciente que hicimos de muchos museos como grandes que tienen estas separaciones, de cierta manera es casi como para mantenerlos como el otro, ¿no? Para nosotros era muy importante poder como integrarlo dentro del programa y dentro de la colección. Bueno, creo que entonces ya si no hay más... otra pregunta.
Lo que me parece interesante es que, bueno, realmente en relación a las colecciones que conocemos, que están punteando el tema que nos reúne en cuestión, que es Latinoamérica. Sin embargo, tú estás planteando que habían 3 colegas o 4 colegas de distintas áreas y demás, y que no estaban ubicando geográficamente el problema, lo cual me parece fantástico. ¿En relación a qué entonces se ubicaban? O sea, en relación a qué hacíamos como la estrategia de adquisiciones, trabajamos realmente a partir del programa de exposiciones, que diseñábamos un programa de exposiciones en donde los artistas y los temas estaban como entrelazados de cierta manera, y eso apuntaba también a la estrategia de colección, pero digamos, no hay una estrategia muy clara, además de los intereses que teníamos y las conversaciones que estábamos teniendo como equipo curatorial. O sea, no es específicamente como un guidebook, ¿no? Creo que estas cosas también se tienen que hacer de cierta manera como más intuitiva y más en base a experiencias y a conversaciones y a intereses que teníamos dentro del equipo curatorial. Pero sí, para nosotros era muy importante no hacer una distinción en que estamos como formando una colección de arte de América Latina. O sea, ahora, hice como un breve análisis y habrá unos como pocos, o sea, como unos 120 objetos de artistas de América Latina. También sería como, creo que muy equivocado intentar como segmentarlo y intentar crecerlo o hacer un fondo específico para eso. Creo que la manera de cómo lo queríamos visibilizar era a través de empezar a sacar esos objetos de las bodegas y empezar a mostrarlos y ponerlos en diálogo con los otros objetos como más, digamos, como reconocidos por el público de Chicago. Y quizá, sí, justo, es como sacarlos y ponerlos en diálogo con los otros objetos, que es algo que hicimos en el 50 aniversario, en la exposición de la colección del 50 aniversario. Bueno, ya creo que ya nos están dando el artículo mortis. Bueno, muchas gracias a todos y todas por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos. Creo que los panelistas han sido sumamente precisos y exhaustivos en mostrarnos sus experiencias. Y bueno, agradecemos también a Artbo por haber considerado, a Sara por tenernos en este tema tan sugestivo, complejo y con tantas aristas como es el efecto borde y la trama y la parcela. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Ari.